le 7 novembre, la loi a été bafouée, les institutions paralysées. Et je devais, bien entendu, rétablir l'état de droit. Et j'ai fait ce que je dois faire, c'est-à-dire répondre à l'appel du devoir et à l'attente populaire. Finalement, justement, s'il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, est-ce qu'on peut parler d'un coup d'État médical? Non, pourquoi un coup d'État militaire? Il était le président était malade, il était dans un état de santé vraiment qui l'empêche de gouverner. El momento de la verdad llegó en 1990. En Argelia, una enorme protesta popular produjo en meses un salto de décadas hacia una apertura democrática. El mundo observó con gran preocupación las primeras elecciones multipartidistas en Argelia y el emocionante surgimiento del FIS, Frente Islámico de Salvación. El frente agrupó muchas tendencias islámicas, desde la más extrema hasta las más moderadas. Esta fuerte alianza del Islam político ganó más del 50% de los votos en las elecciones municipales. Esto sucedió junto al nuevo presidente de Túnez y ante sus rivales políticos entre los islamistas, quienes habían gritado las consignas del cambio en las calles. Y la Segunda Guerra del Golfo les dio una oportunidad. En medio del estruendo de los bombardeos estadounidenses en Irak, Ghannouchi declaró desde el exilio que los tunecinos debían estar del lado del pueblo iraquí. أنا لم أقتنع قط بالموقف الذي اتخذه الأستاذ راشد الغنوشي، وكنت أعتبر أن الاعتداء على الكويت هو اعتداء فعلا، وأنه إلغاء لمفهوم الدولة، وأنه إلغاء لما اكتسبناه من تحضر يقتضي احترام الدول القائمة والقانون الدولي مؤسس على ذلك. Ben Ali también eligió estar junto al sentimiento popular que apoyaba firmemente a Saddam Hussein. La crisis presentó una oportunidad histórica para acercarse a la oposición de izquierda y nacionalista que todavía se quejaban sobre los resultados de la última elección. Aunque Ennahda permitió a sus seguidores tomar parte de las grandes manifestaciones contra la guerra, esto llevó a la violencia y el conflicto, lo que proporcionó una oportunidad de oro para el régimen. Las detenciones se produjeron con fuerza y rapidez. El periódico Al-Fajr, que habló por el movimiento, fue cerrado y la visa para la Unión de Estudiantes Islamistas fue revocada en 1991. المكتب التنفيذي ورئيس المكتب السياسي الحركة، وكنت أجابه بوقائع مادية كنت أشاهدها وأعاين الشباب الذين وقع إيقافهم من أجلها، وأتصل بهم لأسأل هل هم منتسبون للحركة فيؤكدون ذلك، لأني لم أكن على علم بخطة تقتضي تحرير المبادرة لدى القواعد وجعل القواعد هم الذين يخططون لأعمال يقومون بها، وهذا كان خطأ كبيرا ارتكبته الحركة ينبغي تقييمه. هذه الاستراتيجية وقع فيها بعض اضطراب قليل لما القيادات التي ينبغي أن تقود هذه الاستراتيجية الدولة وضعت يدها عليها وأخذت تمارس القمع المفتوح. En el mismo periodo, la oficina del RCD, el partido gobernante, fue incendiada en Bab Subika. Esto dio lugar a la muerte de uno de los vigilantes y provocó lesiones graves a otro. Esa fue la señal de una nueva etapa en la confrontación. أراد النظام أراد أن يحولها من حادث عرضي، من حادث من تجاوز وحادث عرضي، أراد أن يحولها إلى أساس، إلى أرضية حرب شاملة ضد النهضة. En el corazón de las promesas realizadas por el artesano del cambio, muchas personas parecían olvidar al propio general, quien fue el artífice del Jueves Negro. Todos los que recibieron la amnistía del 7 de noviembre eran encarcelados ahora por el artesano de esa propia decisión, pero el movimiento sobrevivió para que todos pudieran recordarlo.
Las fuerzas de seguridad llegaron en gran número, las carreteras bloqueadas, las casas registradas y zonas enteras sitiadas. Una gran campaña de detenciones de militantes islamistas inició en 1991 y alcanzó su punto máximo. De acuerdo con las organizaciones internacionales, los números de detenidos ascendían a 8.000. Miles huyeron a través de las fronteras terrestres a Libia y Argelia. El régimen persiguió incluso a algunos de ellos fuera del país y los obligó a regresar de nuevo. النظام التونسي معناها لم يكتفي بملاحقة معارضيه في تونس وإنما حاول أن يلاحقهم وأن يختطفهم وأن يعتقلهم عند دول الجوار من ناحية، وحاول أن يضغط بالنسبة للدول البعيدة التي لجأ إليها المعارضون، ضغط ومارس ضغط شديد واستعمل كل اللوبيات المرتبطة به لاسترجاع المعارضين. Impusieron de nuevo la prohibición del velo en las escuelas estatales y facultades, y el control de la seguridad de las mezquitas alcanzó niveles insoportables. Se emitieron duras penas de cárcel, algunos murieron bajo tortura. Entre ellos estaba este estudiante islamista, Faisal Barakat, quien habló abiertamente en la televisión y pagó un alto precio por ello. واحد من الأعوان اتصل عيط للنقيب قال له راهو حالته ما عادش قابل للتعذيب، قالوا لا خليه يموت واصل. Jamal Barakat fue enviado a prisión 3 veces porque insistió en indagar sobre la muerte de su hermano. Durante muchos años, miles de familias soportaron perturbaciones, encarcelamientos o agresiones debido a un hijo, hermano o marido encarcelado. En 1992, mientras miles de personas huían del país para escapar del horror del régimen, Leila Trabelsi entró oficialmente en el teatro político de Túnez, 4 años después de la separación del presidente de su esposa, Naima, la hija del general Kefi, y quien fue la causa de su rápido ascenso. Leila Trabelsi nació en el barrio de Bab Jedid, en la antigua Medina de Túnez. Ella era hija de una familia pobre de 13 personas, al igual que Ben Ali. Vivió una vida emocionante y no terminó más de los primeros años de educación secundaria. En su juventud, ella aprendió ciertas habilidades simples y trabajó como secretaria. Luego empezó a contrabandear productos pequeños entre Túnez y Europa. Su papel en el contrabando la condujo a su divorcio de su primer marido y a establecer relaciones con hombres poderosos en el Ministerio del Interior. Fue presentada en 1984 al nuevo director de seguridad, que acababa de regresar de Polonia. Se supone que esta chica se unió al servicio femenino de inteligencia y fue utilizada por Ben Ali para infiltrarse en los círculos políticos y militares, pero ella era más inteligente que eso. كانت متسلطة، كانت حتى هي غيورة، كانت تحبه، عملت كل المستحيل كي تبقى معه، عمل هو المستحيل كي يبقى معه. Le grand absent de ce procès, c'est le propre frère du président tunisien, Moncef Ben Ali, soupçonné d'être le convoyeur de fonds. Los escándalos en la familia del presidente comenzaron a aumentar. En mayo de 1992, el francés emitió una orden de detención para Moncef Ben Ali por su participación en un gran anillo de contrabando de drogas. El caso se conoció en Francia como la Red Couscous. En cuanto a Leila, ella se esforzó para poner a los hombres que la apoyaron en posiciones claves de la autoridad. Esto llevó al nacimiento de una red compleja de mafia que comenzó a trabajar, como todas las mafias, en proyectos dudosos y contratos de importación, exportación ilegales. También exigieron contribuciones de los empresarios, les gustara o no, a cambio de protección y ventajas. كانت ليلى في الأول في الإيموبيلي الأملاك العقارية. الأملاك العقارية نتاع الأجانب ولا نتاع التوانسة، بالأخص على الجهة هذه كرتاج والمرسى وقمرت تخرج كل عشية. كان حتى عبد الوهاب عبد الله ساعة يمشي معاها وتختار الدار الفلانية والفيلا الفلانية وكل شيء، يمشيوا لمولاها ويقولوا له هاو نعطيوك طرف الفلوس هذه معناها وتخرج منها، إذا كان ما خرجش يخرجوه بالسيف، ما كانش ياخذوها. وفما أملاك الأجانب اللي يخذوهم بالسيف. يعني هذا شنو اللي عملت ليلى في الأول، هكا
ما فماش حاجات أخرى. أما بعد موت المنصف بن علي وقتها فين بدات تتكون شوية، ولات قعدات في الصالون بلو، تسمى الصالون بلو في كارتاج كل صباح، ويتفاهموا على عمليات اليوم ولا عمليات الأسبوع. La república estaba camino a la decadencia para ser reemplazada por la gran imagen del presidente sonriente, con un cabello negro brillante que nunca se volvió gris. Este presidente inspirado practicaba sus devociones religiosas y estaba fascinado por las computadoras. Visitaba los barrios pobres sin previo aviso y plantaba un árbol cada año. النصف الثاني من التسعينات كانت تعتبر أحلك فترة في التاريخ السياسي التونسي المعاصر، وحيث سيطر فيها الاستبداد وأصبح الأمن السياسي يتحكم في كل شيء، ساد الخوف، ساد النفاق الاجتماعي. يعني في قوى رئيسية في المجتمع اللي هي اتحاد العام التونسي للشغل، الجامعة أو الحركة الطلابية والحركة الإسلامية، وهو استهدف الاتحاد بالتدجين والحركة الطلابية بالحصار والضرب والحركة الإسلامية بالاستئصال. أصبحت المعالجة الأمنية هي المعالجة السياسية، لم يعد هناك عمل سياسي في إطار أحزاب تتنافس تتصارع، وإنما أصبح الأمن هو الذي يدير الإعلام، يدير المنظمات غير الحكومية وهي مفارقة عجيبة، يدير الأحزاب السياسية. بما أنه معناتها منعوني عن معناتها على الكتاب على أي شيء، على الريح وعلى المطر وعلى رسالة لي معناتها نكتب على الناس اللي منعيني عن الكتابة. A finales de la década de los 90, Tufik Benbrik se convirtió en uno de los pocos periodistas que desafió a la tiranía del régimen. Su familia pagó un alto precio por esta rebelión. Este valiente periodista escribió en las columnas de un diario francés: si en Argelia mataron a los periodistas, en Túnez mataron al periodismo. A finales del siglo XX, muchas personas creían que Túnez era el Singapur de África. El país había logrado un constante crecimiento económico de alrededor del 6%. La gran mayoría de la clase media poseía un automóvil y una casa. De hecho, no podemos atribuir esta gloria económica únicamente a la sabiduría del nuevo presidente. Ben Ali había heredado un estado que gozaba de tan alta tasa de alfabetismo como la de algunos estados europeos. También era un país donde su primer presidente, Habib Bourguiba, había logrado evitar las trampas de la industria pesada, la cual atrajo la mayoría de los regímenes nacionalistas en la región. Las mujeres también se integraron en el mercado de trabajo y el control de la natalidad se practicaba desde el principio, evitando así las consecuencias de que Túnez tuviera un rápido crecimiento demográfico. El Túnez, del cual Ben Ali se hizo cargo, era un país que había avanzado desde los años 70 con un sistema económico liberal operado por una sociedad moderna. Las mujeres participaron fuertemente en ella y la gente creía en la importancia de la educación y en la cultura del trabajo. انفتحت تونس للأموال وللصفقات وللقروض ولأموال العبور ولأموال التبويض. دخلت أموال من العراق كثيرة، دخلت أموال كثيرة في عهد الحرب الأهلية متاع الجزائر، أموال الجنرالات وأموال مهربة كثيرة. دخلت أموال من ليبيا كثيرة، سواء أموال الدولة أو أموال السراقين. Pero los hombres de negocios estaban inquietos. La decadencia de la oposición política creó una sensación de impunidad en el presidente y su familia, así como en la familia de su esposa, Leila Trabelsi. Ellos comenzaron a comportarse como una verdadera mafia que no se podía controlar. المثل اللي يمكن اللي نجم تفكروا توا في التسعينات هو يمكن يهم أوشان اللي هو مركز تجاري كبير فرنساوي، حب يجي لتونس باش يحل في تونس، ومن جملتها كان ينجم يخلق حتى 6000 مواطن شغل. وقعدوا العائلات طرابلسية وشيبوب يتعاركوا على العمولة، هذا يجبد ليه وهذا يجبد ليه، هذا يجبد ليه، هذا يجبد ليه، حتى مولا أوشان قلق وقال جو نانفستي با دون اون ريبوبليك بانانيير، يعني ما نحطش فلوسي في جمهورية موز، ومشى لنفسه حل مشروعه في المغرب وخلق العمل في المغرب. Incluso los académicos de alto nivel como el doctor Mohamed Taalbi habían tenido suficiente.
A este profesor, que es considerado uno de los fundadores de la Universidad de Túnez, se le impidió la publicación de la tesis de uno de sus estudiantes. Así que concentró toda su rabia en el presidente de la República. Escribió un artículo que fue publicado por revistas árabes. El doctor Taalbi se convirtió en uno de los fundadores del Consejo Nacional para las Libertades y de la Sociedad de Escritores Libres, que reunió a algunos de los refuseniks. El Consejo Nacional de las Libertades publicó un informe violento que llegó hasta las organizaciones internacionales. El informe trajo a la luz la cara oscura de la prensa libre y la censura implacable del régimen. Este valioso documento fue elaborado por personas como Sihem Ben Sadrin, Sabri El-Kiari y Taufik Ben Brik. El 3 de abril de 2000, Taufik Ben Brik decidió iniciar una huelga de hambre para hacer levantar las restricciones hacia su persona en su pasaporte y teléfono privado. Esta huelga coincidió con la muerte de Bourguiba en la residencia que le habían asignado. Periodistas de todo el mundo se apresuraron para cubrir el funeral de Bourguiba, pero el régimen se negó firmemente para que pudieran hacerlo y atacó a alguno de ellos. Así que toda la atención de cientos de periodistas se desvió hacia el único evento de interés restante en el país, el del periodista que ya había comenzado la huelga de hambre para que reconectaran su teléfono. في تلك السنة يعني 99 مع وفاة بورقيبة المجتمع التونسي بدأ يستعيد وعيه وظهر ذلك من خلال إضراب الجوع الذي شنه توفيق بن بريك ثم إطلاق النار على الصحفي رياض بن فضل ثم الندوة الوطنية للحريات في جويليا يوليو 2000. بدأت الأطراف الدولية تشك في روايته السابقة حول الإسلاميين وبالتالي بدأ الحديث حول بن علي الدكتاتور. Pero el destino del general todavía tenía algunas sorpresas felices para él. El 11 de septiembre de 2001, el mundo fue sacudido con imágenes de la mayor operación terrorista de la historia moderna. Un día después, los periódicos del presidente hablaron con un tono triunfal. Est très en avance. El día 18 de octubre de 2005, este antiguo socialista inició una huelga de hambre con otras 7 figuras de la oposición, explotando el inicio del Congreso Mundial de Tecnología e Informática en Túnez, que se llevó a cabo al mismo tiempo. Entre los huelguistas había un líder islamista, otro extremista de izquierda, un juez rebelde y el jefe del sindicato de periodistas, Lotfi Haji. كانت 3 مطالب واضحة ودقيقة ومربكة للنظام هي حرية الإعلام، ولذلك مثلا أنا شاركت في هذا الإضراب بوصفي آنذاك كنت رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، يعني أول نقابة مستقلة للصحفيين يتم تكوينها، وحرية التنظم لأن النظام كان يرفض إعطاء الرخص للأحزاب والجمعيات المستقلة والإفراج عن المساجين السياسيين باعتبار أنه في تلك الفترة كان هناك عدد كبير من المساجين السياسيين. هذا التقارب بين المعارضة كان ربما الحدث الأبرز في السنوات الأخيرة، لأنه أبرز للجميع أن النظام الحاكم لم يعد بإمكانه أن ينفق إلى ما لا نهاية من تشتت المعارضة وضعفها وعدم قدرتها على التوافق. En los últimos años del gobierno de Ben Ali hubo muchas señales de que la tormenta se aproximaba. En 2008, la ciudad minera de Gafsa fue sacudida por las manifestaciones contra el abandono económico. En los meses siguientes se condujeron protestas sociales por parte de sindicalistas valientes que se extendieron a Feriana, Shkira, Ben Guerdame en el sur del país. بن علي كان يعيش في عالم ضيق جدا وكان محوره الأساسي هو ابنه الذي كان ينتظره منذ سنوات طويلة، ولذا كان يقضي جزء كبير من وقته في القصر للعب مع ابنه، بينما ملفات الدولة والملفات الكبرى كانت موكولة إلى الوزير الأول أو إلى وزراء عاديين، أي أن بدأنا نشعر بأن الدولة
تسير بدون ربان، وبالتالي عندها بدأنا ندرك بأن الرئيس بن علي يقترب من نهايته. صار مطمان في تونس إلى درجة ما عادش يقدر يتوقع أي شيء يحصل له. صار مطمان لأنه من كثرة التملق والنفاق وقول نعم 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 نعم، وعنده رجال ومخبريه وكذا وناس وكذا وهذا واحد، أصبح مطمان ما عادش يجيه لا الشكل من يمينه ولا من يساره. وهي تلك هي السلطة. غدر السلطة أيضا كبير جدا. الخيانة في السلطة ترفرف فوق أكتافك وهي تنام تحت مخدتك، وكل واحد يطمن للسلطة في اللحظة يعرف أن السلطة بدأت تتنكر له. La correspondencia de la Embajada de Estados Unidos en Túnez, que fue publicada por Wikileaks, reveló que desde hace años los estadounidenses también creían que el régimen no estaba dispuesto a cambiar. En esa correspondencia, Zohar Arafat confirmó la retirada de Ben Ali y el estrechamiento de su vida para jugar con su hijo. También confirmó el dominio de Leila Trabelsi sobre él. Las filtraciones revelan el nivel peligroso de la corrupción en la familia del presidente. Saker el-Materi mantuvo un tigre en una jaula como mascota y lo llamó Pacha. Se comía 4 pollos por día. Esto me recordó la imagen del tigre encerrado por Uday Saddam Hussein. Y cuando el Banco Islámico Zaytouna, propiedad de Saker el-Materi, ofreció un modelo de coche de oro para el hijo del presidente en su 6º cumpleaños, las cosas se pusieron patas arriba. بن علي هذه طبيعته، هذا هوسه، غيور وخجول وكتوم وأناني، والحياة تهمه هو مركزه، وبالتالي كشعر بالخطر اقترب منه هز طيارته وراح. ما استطاعش لا يفوض لا ينور لا يقاوم لا يقاتل لا أي شيء. انفلت لكي يتمتع بما تبقى له من عمر ومن ثروة. تلك هي طبيعة هؤلاء الرجال.